Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo, como todos los jueves, el estudio de un defecto psicológico. Como vemos acá, el yo impaciente es el que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando el estudio sobre este yo. Las personas que quieran compartir el link de inicio al estudio, pues pueden hacerlo en este momento y de esa manera pues llegamos a más personas con el estudio en vivo. También recordarles que si hay preguntas a lo largo de que vamos haciendo el estudio o si hay algún aporte, pues si alguno de ustedes haciendo la reflexión pues encuentra algún detalle de este yo que no hayamos mencionado, pues buenísimo, nos aporta a que hagamos pues más amplio este estudio del día de hoy. Ese yo impaciente, pues que de hecho se estaba manifestando ahora mismo porque en las redes sociales pues no querían abrir por ninguna parte hasta que por fin hay que trabajarlo también en marcha, pues cada vez que está queriendo manifestarse. Entonces, vamos a revisar si hay buen audio y si llegan los mensajes para ir dando inicio. Bien, veo que sí. Vamos a ir dándole la bienvenida a las personas que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas pues que hagan la reflexión de manera diferida. Recordarles un poco que las prácticas de martes y jueves son más enfocadas a lo que es la muerte psicológica porque es la base de todo este trabajo de desarrollar nuestra conciencia, o sea, nuestra conciencia está atrapada en forma de esencia en cada uno de nuestros defectos psicológicos y mientras no iniciemos a trabajar con la muerte psicológica, pues nuestros defectos, esas formas equivocadas de ser en nosotros, pues no vamos a estar iniciando el trabajo. El trabajo inicia precisamente con la muerte y esas chispas liberadas de conciencia, pues son los que se llevan a la práctica de suprasexo con nuestra pareja en fidelidad, castidad y amor y de esa manera pues se condensa esa energía en nuestra columna para crear los cuerpos internos. Sin embargo, pues las personas nuevas pues pueden ir practicando la muerte psicológica en la medida que van comprendiendo el resto de los temas hasta que inician en forma pues el trabajo. También eso nos permite vivenciar las formas distintas en que empezamos ahora a reaccionar cuando vamos eliminando todas esas formas mecánicas de reaccionar. O sea, si normalmente, si a mí me gritan, yo grito, si me tropiezan, golpeo, si me tratan mal, ofendo, si me hablan de alguien, pues observo en mí digamos, ese morbo por querer escuchar lo que sucede en la vida de otras personas,
pues eso que vamos observando y que vamos trabajando con la muerte psicológica, ya posteriormente pues logramos observar que ya no reaccionamos de la misma forma mecánica porque ya hemos ido trabajando en eliminar esos aspectos. Entonces también comprender que mientras cada uno no hace la reflexión y cada uno no hace la petición de muerte a cada uno de los detalles que va observando, pues no vamos a vivenciar los cambios. O sea, no es participar en los estudios, sino observar en nuestra propia psicología cuáles son las manifestaciones de las que vamos a mencionar acá y de las que cada uno vaya observando. Cuando cada uno va haciendo la petición de muerte es cuando va experimentando esos cambios en sí mismo. Permítanme un momentito. Entonces, bien, vamos a ir dando inicio a este estudio del día de hoy. El yo impaciente. Entonces vamos a ver varias características de este yo. Tiende a relacionarse mucho con el reloj, con la hora. Por eso la imagen que vemos acá de fondo, donde este defecto psicológico pues tiene baja tolerancia a la frustración, a cuando las cosas no se dan como la persona quiere. Entonces allí se genera o se va generando en la persona, cuando no se está autoobservando, un nivel de frustración que empieza a generar varias reacciones en nuestro cuerpo. Perdón. Ese, digamos, ese aspecto de la frustración va generando tensiones en el cuerpo, va haciendo que nuestra respiración se ralentice, la persona empieza a impacientarse, o sea, a entrar como en un estado de desesperación. Y cuando no empieza a observar esas manifestaciones en el cuerpo, que son sensaciones que nos está dando esa percepción del cerebro motor instintivo sexual, o sea, es una sensación en el cuerpo, genera movimientos involuntarios en nosotros. Vemos como la persona incluso hasta mira de una forma, o sea, mira como desesperado hacia arriba, hacia abajo, ve el reloj, se agarra las manos, a veces hasta empieza como a faltarle el aire y empieza a vanarse. Es allí donde están esas manifestaciones en el centro motor, manifestándose por esa sensación interna que se siente de incomodidad, esa frustración que nos está causando este yo de la impaciencia. Todas esas sensaciones vienen a activar lo que es la emoción y entonces empieza esa emoción de desagrado, ya incluso hay sensaciones hasta de sudoración, la persona empieza a caminar para allá, para acá, se pone hasta los ojos vidriosos. A veces incluso puede presentarse que lo que está buscando o lo que está queriendo obtener, porque pónganse, puede ser que esté buscando algo en internet, una información, y resulta que le puede pasar la información, pero como está en esa angustia, no logra ni siquiera ver. O sea, no está viendo porque está completamente hipnotizado por el defecto psicológico, le pasa la información y no la ve. Entonces está metido en esa burbuja impaciente, en esa burbuja de angustia, está respirando incluso con dificultad, llega a generarle incluso taquicardia y la persona, cuando no se autoobserva, pues esto le produce todas estas manifestaciones, desesperación, angustia, rabia, ira, ganas de llorar incluso, y no estamos observando qué es el yo. O sea, el yo está mimetizado en nosotros y está causando todas estas sensaciones, haciendo que se active esa emoción de desagrado, esas ganas de llorar, ese miedo, ay, que se va a cumplir el tiempo y no vamos a quedar bien. Se empiezan a manifestar esos yoes de orgullo, donde pues no van a resultar las cosas como habíamos dicho que se iban a dar, y allí se mueve entonces
toda esa angustia, toda esa desesperación que se nos activa con este yo impaciente. Entonces, observar esa baja tolerancia a la frustración, a que las cosas no sucedan como queremos. De hecho, pues como les decía, ahora mismo se me estaba presentando este yo porque no lograba entrar la computadora a internet. Y ya yo estaba, o sea, es el primer estudio con el inicio de temario, no va, o sea, eso me decía la mente. Voy a quedar mal con el estudio, la gente se puede frustrar porque lo pasemos para la otra semana. Todo eso me estaba diciendo la mente y yo sencillamente dije, pues no, muero a eso, muero a eso, muero a eso, y anoté una hora. Dije a las 10:10, si no agarra el internet, sencillamente no se hace el estudio el día de hoy. ¿Por qué es eso? O sea, si uno se deja instalar el yo en la máquina humana, en nuestro cuerpo, pues allí empieza todo este proceso de angustia, de desespero por esa frustración, o sea, porque no se va a dar. La emoción se empieza a apretar, empezamos a respirar con dificultad, los pensamientos, ajá, no se va a hacer, entonces ¿cuándo se va a hacer? Vamos a quedar mal, no va a resultar. Entonces todo eso que empieza a decir la mente, todas esas emociones que empiezan a manifestarse, a todo eso hay que ir muriendo, porque de todas maneras lo que tenga que suceder va a suceder y lo que no tenga que suceder pues no va a suceder. Entonces, ¿para qué permitir que este yo pues robe tanto de nuestra energía? Y roba muchísima porque esos momentos de angustia, de frustración, de desesperación, incluso pueden llegar a causarle a la persona el que pues pueda dañar algún órgano interno dependiendo del nivel de manifestación del yo. O sea, si la persona sufre de taquicardia o si sufre del corazón o si sufre de nervios, pues eso puede llegar a producirle hasta un infarto, un ACV, porque no tiene ese manejo de sensaciones, emociones, pensamientos de cuando este yo se instala en nosotros. Entonces es observar esas primeras manifestaciones, esas sensaciones que se empiezan a manifestar en el cuerpo, esas emociones que se activan de agrado o de desagrado, empezar a morir a eso, empiezan a llegar los pensamientos, empezar a morir también a eso, para ir restándole fuerza al yo. Este yo también tiene necesidad de inmediatez, no le gusta esperar. Y es que le genera fobia la espera. O sea, ese pensar que tiene que esperar. O sea, me dijiste, por ejemplo, a las 10 de la mañana, son las 10:10, ¿qué pasó? La persona empieza hasta a mirar para arriba, para abajo, si está esperando por alguien, como queriendo que la persona aparezca por arte de magia, porque, o sea, me dijo a las 10, son las 10:10, ¿qué pasó? ¿Qué me va a decir? ¿Con qué mentira me va a salir ahora? Allí empieza a hablar nuestra mente. Entonces, eso hay que observarlo. Esa fobia también hay que eliminarla. Eh, ese querer tener todo calculado, premeditado y sin errores, eso también tenemos que observarlo en nosotros, porque esos también son parte de los yoes intelectuales, yoes del orgullo, que dicen, pues yo planifico según esta hora con minutos, segundos y demás. Bueno, le puedo dar media hora digamos, de extensión a lo que va a suceder, pero hasta ahí, o sea, tiene que suceder de esta manera. Y cuando eso no sucede de esa manera, bueno, allí es donde empieza ese yo de la impaciencia a instalarse. Allí vemos que en esa necesidad de inmediatez, la persona empieza a enfadarse. Cuando esos objetivos no se cumplen de forma inmediata, exige resultados rápidos, o sea, empieza a buscar culpables de una vez. O sea, esta persona tenía que traerme esto, esta persona tenía que responderme por aquello, pues tienen que responderme por eso ahora. Y allí empieza ese yo también, pues, a instalarse. Eh, no le gusta lidiar con tiempos muertos, o sea, cuando le dicen, ajá, pero es que yo te iba a llevar eso, pero estaba esperando que fulano llegara y resulta que la tienda donde iba a comprar la cuestión no abrió. Normalmente siempre, todos los días que hemos ido, a las 9 de la mañana, por ejemplo, está abierto y mira, son las 10, el negocio no ha abierto.
Entonces, allí esos tiempos que supuestamente estaban premeditadamente calculados y que queda allí un tiempo muerto que dicen, o sea, no ha abierto la tienda, ¿cómo hacemos? Siempre abre a las 9, hoy no abrió, ¿qué pasó? Y que quede en la persona el que, o sea, no se sabe, o sea, esa incertidumbre de, ¿y entonces a qué hora va a abrir? Y entonces en qué momento va a arrancar lo que según iba a arrancar, por decir algo, a las 10 porque a las 9 compraba, a las 9:30 el trayecto que iban, venían, traían y ya, a las 10 se iniciaba. ¿Qué pasó? Entonces el generar esa, o sea, toda esa secuencia que viene siendo como una proyección de la mente, esa secuencia la hace la mente y dice nada, se va a llegar a las 10 de la mañana y no se va a lograr el objetivo. Entonces, esas esperas imprevistas, procesos lentos, le generan altos niveles de estrés y de angustia. Y entonces allí hay que observar también ese estrés y esa angustia, o sea, todas las manifestaciones que se generan en nuestro cuerpo, que como les mencionaba al principio, la persona empieza a sudorar, empieza a respirar, a ralentizar la respiración, incluso a respirar con dificultad, empieza a hacer movimientos en el cuerpo que le generan más angustia, más nervio, mira hacia arriba, se toca y agarra y ve el reloj y se toca las manos y camina para allá y camina para acá, y si alguien le dice algo lo insulta, y si alguien le pregunta algo, ay no sé, no me hablen, de verdad no estoy para nadie ahorita, no quiero nada con nadie. Incluso hay personas que dicen es que me pinchan y no me sale sangre, de la rabia que cargan en ese momento, porque yo, pues uno mismo ha permitido que se instale en nuestra psicología y en nuestra máquina humana, adueñándose pues de nuestra energía y haciendo que estemos derrochando muchísima energía. Eh, También otra característica de este yo, perciben el transcurso de los minutos como algo eterno cuando están en una situación pasiva o de pausa. O sea, esa espera de que el negocio no abrió o que parece que va a abrir o que no se sabe cuánto, a lo mejor lo que tuvo que esperar fueron 10 minutos. Porque de hecho, como les decía, cuando iba a iniciar este estudio también no abría el internet y ya yo empezaba a ver la hora, se suponía que era las 10 y entonces, y digo, pero es que ya va, o sea, son las 10:03. Entonces allí empecé a morir y puse, como les decía, anote en el cuaderno, si a las 10:10 no abre el programa, porque estaba desde las 9:30, dije, pues si a las 10:10 no abre el programa, no se hace el estudio. Y ya, y empecé a morir a todo ese estrés, a toda esa angustia que el yo estaba manifestando en mi cuerpo. Llega a tener también este yo mucha impulsividad, debido a la necesidad de obtener resultados ya. Suelen tomar decisiones precipitadas o actuar sin evaluar completamente las consecuencias a largo plazo. Y allí vamos a ver que se manifiesta muchas imprudencias, o sea, donde la persona, por el hecho de la desesperación, hay personas que está allí con ese yo impaciente y si está esperando una llamada, a veces pues agarra el teléfono y lo tira contra el suelo y acaba con el teléfono. O viene y le da una patada a un florero y revienta un florero, también se puede falsear un pie, o sea, no mide consecuencias cuando está en ese estado de impaciencia. Entonces ya después va a ver, ajá, ¿y ahora cómo hago? No tengo el celular, lo dañé, lo partí, se lo tiré a una taza de agua o a una piscina o lo tiré al suelo y resulta que se resbaló y cayó en una taza de agua y allí nos quedamos sin celular. O lo tiramos contra la mesa y se le parte la pantalla. Entonces allí la persona no mide porque está cegada por la ira en ese estado de impaciencia. Entonces allí vamos a ver que se mueve mucho incluso no solamente la ira, sino la codicia, porque en ese afán, ese desespero, ese querer el resultado ya, eso es codicia, ese exceso. Incluso ese exceso nos lleva a la gula, porque recordemos, la gula es el exceso sin medir consecuencias, cuando ya incluso nos puede causar daño al cuerpo físico, daño a la salud y no, pues no nos importa. O sea, estoy tan molesto, estoy tan impaciente, quiero el resultado exactamente ahora mismo que ya no me importa incluso si le doy un golpe a la pared y me falseo una mano, o si le doy un golpe a alguien que viene de repente
un subalterno o un hijo o alguien de menor rango de uno en el trabajo, y pues con ese se paga la molestia, la impaciencia, donde se le insulta o se le agrede o se le grita, salte de aquí, o sea, no, a la última persona que quiero ver es a ti, porque de repente se asocia el que esa persona tiene que ver con que no se haya obtenido el resultado, y de esa manera vamos a ver que en ese no medir las consecuencias pues estamos causando daño a muchas personas e incluso a nuestro propio cuerpo físico. Allí también se manifiesta, ya permítanme ver por dónde iba, acá, reclamos, gritos, ofensas, malos tratos. Y es que este yo tiene mucha tendencia a la irritabilidad, o sea, a volvernos cada vez más irritables. Frecuentemente se desesperan o se vuelven críticos con el ritmo de los demás. O sea, tender a decirle a las personas es que tú no obtienes resultados, eres un lento, no sirves para nada, no te apuras, mira cómo te llevas todo el día en hacer una cosa, y puede ser que la persona esté haciendo la actividad desde hace solamente una hora, por ejemplo, y la persona lo mide según su criterio como que se estuvo todo el día para hacer solo esa tarea. Y resulta que no estamos observando que es este yo de la impaciencia que se está manifestando. Eh, También se relaciona mucho este yo con el yo de la puntualidad, que tenemos que observar también. El yo correcto, ese yo que pues busca siempre hacer las cosas como corresponde. Allí tenemos que observar, porque esos yoes correctos, esos yoes que tienden a ser muy extremistas, tienen mucha relación con el yo homosexual, porque tienen mucha rigidez ante las situaciones, o sea, no admiten el que otra persona tenga criterios distintos a los de uno. Tiene que ver mucho también con el yo perfeccionista, como les decía, el yo responsable, el yo tirano por la forma en que somete a los demás, el yo frustrado, el yo líder, porque ese yo impaciente, pues, o sea, yo soy el que manda, yo soy el que está haciendo que esto se dé ahora mismo y tengo que mover todas las fichas que sea necesario. Allí se está manifestando ese yo líder. Muchísimo orgullo en este yo, porque pues lo ve como que si no se dan las cosas, pues soy yo quien va a quedar mal. O sea, es mi personalidad la que va a quedar mal, es de mí que van a hablar mal, es de mí que van a decir esto o aquello. Y esos son esos yoes de orgullo de la personalidad, que no quieren que, por favor, yo, fulanito de tal, quede mal ante los demás. Este yo es muy competitivo también, muy ambicioso. Ya habíamos mencionado que es orgulloso, muy vanidoso. Y vamos a ver que en este yo también hay mucha fornicación mental, porque cuando la persona está en ese estado de angustia, de impaciencia, pues la mente tiende a decir, pues bueno, aquí vamos a comer todos nosotros, porque la persona ya se identificó, y entonces empieza a ver en la mente como una película, una proyección de lo que va a suceder. La persona no llegó, y ahora ¿qué es lo que sigue? Pues va a pasar esto y esto y esto, y la persona empieza a proyectar. O sea, no se va a dar esto, no se va a dar aquello, ahora se va a dar esto y ahora se va a dar esto otro, esto ya salió mal, esto, o sea, se imagina como que si se derrumbara un castillo de naipes. O sea, ahora va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, y eso es lo que hace que la mente de la persona se pone, o sea, casi que estalla de toda la preocupación que le genera el dejar activar la mente de esa manera. Y allí es porque la persona está mimetizada en este yo, y está buscando las mil y una posibilidades de que las cosas salgan bien. O sea, ya que esto salió mal, pues ¿cómo voy a hacer que salga bien? Y está también imaginando las 2002 cosas que van a salir mal, porque también este yo tiene muchísimo pesimismo,
Es muy melodramático también, tiende a imaginarse todas las situaciones fatídicas que pueden darse. O sea, es que puede pasar esto y esto y esto. Y si no va a pasar esto y esto y esto otro, o sea, puras situaciones negativas. Entonces se arma toda una película trágica de lo mal que irá todo si algo falla, así como recrea el escenario si todo sale según lo pautado, o sea, dicen, pero si en cualquier momento aparece fulana o si en cualquier momento alguno me soluciona, pues también pudiera pasar todo esto y esto y esto. O sea, la mente está en ese momento en que la persona está impaciente, está generando cualquier cantidad de situaciones. Entonces, eso hay que observarlo porque allí se está malgastando pues muchísima energía a nivel mental. Ya veíamos las manifestaciones corporales que tiene el yo, ralentiza la respiración, mientras piensa en todos esos escenarios, pone incluso la mirada irónica, porque la forma en que mira a todos es como con odio, con ironía, con desdén, porque está, o sea, solamente quiero ver a quien me solucione el problema. Entonces, o empieza también a preocuparse porque también vamos a ver que este yo no solamente es para cuando se quieren obtener resultados en algo específico, sino que si por ejemplo yo necesitaba comprar un remedio y resulta que la farmacia no está abierta o que no me alcanza la plata, pues entonces ese yo de la impaciencia empieza también a generar escenarios. Entonces ahora no voy a poder comprar el remedio, mi familiar se va a morir o no se lo va a poder tomar ahorita, eso le va a generar esto y esto y aquello, y después seguramente entonces la enfermedad le va a empeorar y va a ser por mi culpa. Todos esos pensamientos vienen en ese momento y hacen que la persona entre en angustia, incluso llega a sentir la persona hasta ganas de llorar porque ya empieza a imaginarse, no, pues mi familiar se va a morir porque, y por mi culpa, solo porque no me paré temprano o solo porque no caminé para la farmacia que me dijeron, me fue para la otra que quedaba más cerca de mi casa, y allí cualquier cantidad de pensamientos. Entonces no se observa que si no empezamos a morir a todo eso, comprendiendo que, como les decía al principio, o sea, lo que tenga que suceder va a suceder y lo que no tenga que suceder no va a suceder. Entonces, de nada nos sirve estarle echando culpas a nadie, de nada nos sirve incluso estarnos culpando a nosotros mismos, porque, o sea, no se comprende que en realidad la vida es completamente mecánica, o sea, todo lo que está pautado para que suceda va a suceder. Entonces nos generamos esos episodios de impaciencia considerando que nosotros podemos llegar a cambiar algo cuando en realidad no podemos cambiar nada. Entonces es lo más viable es empezar a morir a todos esos aspectos que hemos mencionado. Este yo, ya habíamos mencionado, es irónico, ofensivo, hasta necio llega a ser, pues muchas veces termina pagando su irritabilidad con personas que no tienen que ver con su situación. Eh, Cuando la persona ya está muy impaciente y se da la situación negativa, puede incluso la persona estallar en ira, en una ira desmedida. Recordemos que la ira a un cierto nivel incluso puede cegar a la persona. Y cuando la persona se entra en ira, donde ya imaginándose todos esos episodios posibles de lo que al generarse la negativa, donde le dicen, no, es que ya preguntamos, el negocio no va a abrir hoy. O sea, que no vamos a solucionar, o sea, que no se va a dar. O sea, que todos esos escenarios que me imaginé negativos, cualquiera de esos se va a dar. O sea, ya cuando la persona entra a ese punto y no ha gestionado su ira a través de la muerte psicológica, allí puede crear escenarios pues muy fuertes. Incluso la persona puede llegar en esa, digamos, en ese estado de ira que se genera, donde la persona ya hasta bufea de la rabia, donde la emoción pues empieza a sentirse allí un fuego, donde la persona se tiembla, se estresa de una manera, se tensiona de una manera que allí puede llegar a mimetizar esas emociones, esas sensaciones de ira
tan fuerte en nuestro cuerpo que puede generarse una enfermedad, o puede generarse un infarto, o puede generarse un ACV, porque no se tienen, o sea, no se miden las consecuencias de ese yo cuando se instala y no trabajamos con la muerte psicológica. Cuando es hacia el lado positivo, suponiendo no se iba a dar, la cosa parecía que no iba a resultar, la persona estaba que le iba a dar algo de la rabia que tenía y resulta que aparece algo mágicamente, mira, aquí está, lo conseguimos en otra tienda y aquí está lo que necesitábamos para solucionar. Allí muchas veces se da el que la persona tiene una capacidad por esa bipolaridad que nos ponen nuestros yoes, en que como ya había recreado todos los escenarios que podían suceder si no resultaba y todos los escenarios que podían darse si sí resultaban, la persona llega incluso a generar como un bajón de golpe en la ira y decir, ah, yo sabía que tú me ibas a solucionar. Pero allí también se da otro derroche de energía, porque en esa sensación de ya, o sea, se solucionó, es como que si soltáramos todo el resto de energía que estaba allí contenida y la persona allí también está, aunque en menor medida, también está derrochando mucha energía del cuerpo físico. Entonces allí la persona puede decir, pues ah, yo sabía que tú me ibas a solucionar, excelente, lo demás no importa, y se va totalmente la persona al polo positivo, pero hay que revisar que en ambas situaciones igualito uno estuvo identificado, o sea, tanto hacia el aspecto negativo como hacia el aspecto positivo, allí de todas maneras estamos es derrochando energía, porque lo que se busca es que logremos siempre mantener un equilibrio. O sea, por ejemplo, si a mí o sea, la conciencia no se va ni a alegrar ni se va a molestar. La conciencia no va digamos, a botar energía de una manera inconsciente, porque para eso es que está nuestra conciencia. Entonces, cuando la persona observa en su cuerpo físico algo que le irrite o algo que le anima, o sea, en agrados o desagrados, es porque ya hubo una sensación en el cuerpo que nos está activando esa emoción hacia qué bueno que sucedió o hacia qué malo que no va a suceder. Entonces, eso es lo que hay que observar. Allí es donde para ayudarnos muchas veces nos hacemos esas preguntas de por qué, o sea, por qué me alegra, o por qué me molesta, o por qué siento que ese estrés tan grande, o sea, ¿qué? O sea, no es un fin de mundo, pero nuestros yoes sí lo toman de esa manera. Entonces allí es donde debemos hacernos conscientes de que nuestro ser pues no se inmuta, nuestro ser si hay que hacer algo lo hace, si hay una situación que hay que resolver pues busca maneras de resolverlo, pero sin necesidad de que haya todo ese desborde de energía instintiva, o sea, en todas esas sensaciones, sin que haya desborde de energía motriz en todos esos movimientos que voy, que vengo, que me agarro, que me aprieto las manos, que camino para allá, que camino para acá, que miro, que digo, que grito, que no. O sea, si hay algo que solucionar, sencillamente lo va a solucionar. Pero entonces hay que observar todo eso que el yo busca que se instale en mi máquina. Porque uno sin darse cuenta ya empieza a irritarse, ya empieza a sentir ese fastidio, no abre la computadora, el internet no lo agarra, ya uno está respirando con dificultad y no se ha dado cuenta. Entonces es ir observando. Llega un punto hasta que la persona tiene hasta ganas de llorar y bueno, ¿y qué pasa? Pues, o sea, todo esto que se está presentando es el yo. Entonces eso es lo que hay que ir observando, ir eliminando, porque cuando nos dejamos ir llevando, se manifiestan las sensaciones, generan esas emociones, esos deseos de hacer, o sea, de gritar, de caminar para allá, para acá, de que ay, ahora me dio calor y entonces, ay, búsquenme algo, prendan, súbanle el aire acondicionado, no, no puedo, o sea, es que estoy en estado de desesperación y la persona no se ha dado cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que ir observando, o sea, ¿por qué me comporto de esa manera? ¿Para qué me voy a comportar de esa manera? O sea, ¿eso va a solucionar la situación que se está presentando? En realidad no.
Entonces simplemente estoy desbordando energía innecesariamente, que es la energía que necesitamos para hacer nuestras creaciones internas. Entonces allí es donde una vez que hemos reflexionado en cada una de esas emociones, deseos, esas sensaciones que se manifiestan en nuestro cuerpo, que nos generan tantas emociones negativas, donde ya vamos reflexionando todo ese exceso al que nos lleva un yo y que cada vez que cedemos a eso, nos estamos volviendo cada vez más esclavos del yo, pues allí es donde vamos vislumbrando cuál es la acción consciente. Ah, entonces lo consciente es que yo no reaccione, pero no que no reaccione porque diga, ay no, es que no puedo gritar, no, es que no puedo decir y por dentro me está hirviendo la sangre y por dentro me está pasando de todo, pero yo solamente estoy allí conteniendo al yo, no, de esa manera no, porque de esa manera estaremos poniendo, o como cuando ponemos una olla express o una olla a presión, se va inflando ese yo dentro de nosotros hasta que por de alguna manera estalla. Entonces no es reprimirlo, sino sencillamente empezar a observar y de esa manera vemos la acción consciente, no reaccionar. O sea, es que me estoy sintiendo molesto. Ah, pues Madre Divina, mátame ese yo que se siente molesto. Ah, porque es que la hora ya tenía que haber. Madre Divina, elimíname ese yo de la hora. Ah, porque es que no va a resultar. Pues elimíname ese yo que dijo que no va a resultar. Si es que si no va a suceder, no va a suceder. Que yo me angustie o no me angustie es adicional. Entonces, allí es donde vamos viendo esa acción consciente, donde decimos, pues sí, es consciente no reaccionar, porque el ser no se inmuta, o sea, el ser no sufre, el ser no padece, el ser no tiene esas alegrías exacerbadas. No es que uno no vaya, o sea, se vaya a hacer porque muchas veces llegamos a pensar eso, no, pues entonces uno se está muriendo alguien y, ay, bueno, yo lo siento, yo estoy, que de hecho hay personas que se lo dicen a uno a manera de burla, le dicen, no, bueno, dale, ella está allí en meditación, ella está en paz y bueno, la persona se va a morir allí porque ella no va a hacer nada. No, la conciencia no es que ignora las situaciones que hay, es que uno observa qué situación hay, qué es lo que hay que resolver, busca maneras de resolver lo que haya que resolver, pero no se hace toda esa película que en el fondo no existe. Entonces, allí es donde, o sea, no nos estamos haciendo, o sea, no es que nos hagamos ingenuos o ignorantes a una situación, sino que si hay que resolver una situación, pues buscar maneras de resolverla, pero sin todo eso adicional que genera el ego para consumir nuestra energía. Recordemos que lo más importante de conservar nuestra energía instintiva, emocional, mental, dentro de nuestro cuerpo es porque la necesitamos para hacer las creaciones internas, para hacer los cuerpos, crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, en la medida en que estamos derrochando y derrochando esa energía, también estamos consumiendo la vitalidad de nuestro cuerpo. O sea, una persona se identifica con este yo impaciente y allí en esos movimientos, en ese que se agarra, en ese que suda, en ese que está allí con la emoción toda revoloteada, en todas esas tensiones que tiene en el cuerpo, pues llega a mediodía y resulta que le duele hasta las uñas de los pies. No, pues se tira después de comer a la cama porque está como muerto, porque en ese cuerpo ya se consumió toda la energía que se le es depositada para todo el día, para funcionar todo el día, pues ya se la consumió en una sola situación de impaciencia. Entonces eso hay que observarlo porque allí también pues estamos consumiendo la vitalidad de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, vamos a revisar los comentarios a ver si hay alguna pregunta. Bueno, por aquí no los veo, déjenme revisar por aquí en internet.
Nos saluda Ana Tarazona. Bueno, bienvenida y nos dice excelente. Bueno, gracias Ana por participar. Bueno, veo que no hay comentarios, no hay aportes tampoco. Bueno, recordemos que cada uno en su propia reflexión pues revisa cuál de estos aspectos observa en su psicología y empieza a pedirle muerte. O sea, uno puede trabajar, y esta aclaratoria la hago para las personas nuevas, uno puede trabajar un defecto psicológico observando en una situación que se haya manifestado. Por ejemplo, yo no voy a esperar a que se me manifieste el yo impaciente, sino que si, por ejemplo, se me presentó, así como les comentaba ahorita antes de iniciar la conferencia, pues ya yo después me siento y observo, o sea, qué fue lo que pasó. Ah, cuando estaba allí, que no me abría el programa, qué fue lo que se presentó. Ah, ya estaba sudando más de la cuenta, ah, ya estaba viendo la hora. A esos detalles que voy observando es a los que voy a irle pidiendo muerte. Si observo que estaba angustiada, que me vino un pensamiento de es que hoy tengo que hacer el almuerzo más temprano porque resulta que viene alguien de visita, o es que tengo que hacer una diligencia, todos esos pensamientos que fueron los que me llegaron, pues a eso es a lo que le voy a ir pidiendo muerte. Y cada uno en la situación que observe, en la situación, perdón, en el momento en que se haya manifestado el yo. O sea, si a usted se le manifestó fue cuando estaba esperando el transporte público porque no llegaba y usted necesitaba llegar a su trabajo y pensó que lo iban a votar y que si lo votaban entonces cómo va a mantener a la familia, y ya se imaginó que llegaba el momento de tener que hacer las compras y no tenía dinero. Si todo eso fue lo que a usted se le presentó, a eso es a lo que usted le va a pedir muerte. Y así cada uno en cada situación, porque cuando ya hemos reflexionado el yo, se nos hace más fácil verlo en marcha. O sea, cuando por ejemplo entonces, ya habiéndolo estudiado hoy, se da una situación de impaciencia, que viene entonces nuestro hijo, que yo quiero que me ayudes a hacer esto, y resulta que uno tiene que entregar un trabajo que dijo que era para las 4 y ya son las 3, y uno dice, ajá, yo quiero jugar con el hijo porque, ajá, pobrecito, se la pasa todo el día solito porque no tiene un hermanito, y resulta que también tengo que entregar ese trabajo y es dentro de una hora, y viene el niño, le decimos, sí, yo ahorita juego contigo, pero ya pasó media hora más y ya empieza a generar en nosotros ese yo de la impaciencia. Si esa es la situación que se nos presenta a nosotros, eso es lo que tenemos que observar y a eso es a lo que tenemos que estar pidiendo muerte. O sea, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Por qué me siento así? Eh, ¿Qué es lo que quieras lograr el yo conmigo? Pues identificarme. Entonces allí revisamos cada una de esas impresiones que se van dando en nosotros de acuerdo al yo que se quiere manifestar, y vamos pidiendo muerte. Bueno, entonces vamos a dejar el estudio hasta acá, como siempre, pues agradeciéndole a los que participaron y deseándoles que tengan un feliz resto del día. En la tarde, perdón, en la tarde estaremos pasando el material complementario de la conferencia de ayer y estaremos pasando el enlace de YouTube del estudio del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos, feliz resto del día, hasta la próxima.